Si te gustan los deportes, la ciencia y la polémica, Concussion es para ti. Señoras y señores, bienvenidos a otro capítulo, a otro video de ¿Qué dice la ciencia? Este video ya lo quería hacer desde hace muchísimo, casi un año, pero me esperé para lanzarlo en estas fechas de la NFL. Esta película es una de mis favoritas por cómo la van contando, la van relatando, el mensaje, hablan de ciencia, medicina, el cuerpo humano, deportes, negocio, verdades ocultas, así se llama la película en inglés. No, en español. No entiendo si la película se llama Concussion en inglés, por qué se pone la verdad oculta, pero bueno, en España seguramente le pusieron un golpe fuerte en la cabeza que te hace enloquecer, entonces no me voy a quejar. Para los que no han visto la película y no saben de lo que estoy hablando, aquí les va el resumen. Es el resumen de la película, obviamente. Es una película que está basada en una historia real del Dr. Bennett Omalu, patólogo forense, quien es el primer médico en publicar oficialmente sobre la enfermedad ETC, encefalopatía traumática crónica, que descubre qué sucede en los jugadores de la NFL. Todo empieza cuando fallece Mike Webster, que es un jugador central de los Steelers. Su muerte no fue algo normal, ya que a su corta edad comenzó a presentar alteraciones de la conducta, mareos, demencia y finalmente se suicida. Esto le llama la atención al Dr. Omalu y ahí empieza todo. Hay que hacer un paréntesis y explicar qué demonios hace un médico patólogo forense. Un patólogo es el médico que se especializa en estudiar las patologías, obvio, pero estudia la estructura y características de las células y tejidos. La verdad, aunque en el día a día las personas no suelen mencionar mucho a los patólogos, son sumamente importantes y necesarios en el mundo de la ciencia y la medicina. Muchos de los diagnósticos que tratamos todos los días son hechos por los patólogos. Ellos ven las células, órganos, fluidos, hueso, pelo, cabello, como le quieran llamar, sangre, todo tipo de tejidos detalladamente bajo un microscopio y así pueden describir cómo luce una célula o tejido y precisar la enfermedad. Ahora, un patólogo forense es un doctor encargado de estudiar los cuerpos, o sea, las células, tejidos, órganos, como un patólogo, pero de las personas que han fallecido. De esta manera, mediante las famosas autopsias, pueden encontrar o diagnosticar la causa precisa de la muerte y segundo, pueden estudiar algún órgano o patología para poder aportar a la ciencia. El Dr. Omalu es uno de los patólogos forenses de Pittsburgh, Pensilvania, a quien le asignan el cuerpo de Mike Webster para ser estudiado. Ahora, ¿qué sucede en una autopsia? Después de hacer un interrogatorio sobre la persona y su estilo de vida, se hace un examen externo del cuerpo. Van describiendo todas las características una por una del cuerpo, desde su vestimenta, peso, apariencia, color de piel, ojos, dientes, posición de extremidades, todo para poder recopilar la mayor cantidad de información posible. Después pasamos a un examen cadavérico, que son ciertos puntos que deben de ir observando del cuerpo, como la temperatura, el peso del cadáver, si hay rigidez, espasmos, putrefacción, manchas, si hay traumas o signos de golpes en cabeza, cuello, brazos, piernas, abdomen, espalda, si hay heridas, fracturas. Tienen que buscar todos los detalles que puedan sugerir la causa de la muerte. Llegó a sufrir de mareo. ¿Qué tan seguido? Una vez. En 18 años de fútbol profesional. Y posteriormente pasan a hacer un examen interno donde hacen una incisión del tórax y abdomen que va desde el esternón hasta el pubis en la línea media. Y empiezan a registrar cada una de las cavidades y órganos de arriba hacia abajo. Siempre empiezan por cráneo y cerebro, la cara, cuello y pasan a la cavidad torácica, donde checan corazón, pulmones, tráquea, laringe, esófago, etcétera, etcétera. Después siguen revisando el peritoneo y pasan a la cavidad abdominal, donde están checando el estómago, intestinos, hígado, vesícula biliar, el vaso, páncreas, suprarrenales y riñones. Pasan a vejiga, próstata en su respectivo caso, o útero, ovarios, trompas de falopio y finalmente la columna vertebral. Mientras van revisando el cuerpo, pueden ir tomando muestra de cada órgano o tejido para que un patólogo forense lo observe bajo un microscopio y pueda hacer más detallada la descripción.
Los primeros hallazgos de una autopsia pueden estar listos en 2 a 3 días, pero si se necesita más detalle pueden tardar varias semanas. En este caso, el Dr. Omalu estudió el cuerpo de Mike Webster tomando en cuenta que en sus últimos días presentó un deterioro cognitivo grave. Pero para el doctor no tenía sentido que una persona superestrella del deporte joven de 50 años se deteriorara tan rápido sin un solo daño evidente en el cerebro. O sea, en pocas palabras, el Dr. Omalu dijo: ¿cómo demonios se volvió loco? No veo nada a simple vista, presentó síntomas similares a Alzheimer o demencia y finalmente optó por suicidarse. Aquí hay algo, pero yo no veo nada. Entonces decide llevar más a fondo el estudio de la autopsia. Para poder estudiar el cerebro tenemos que hacerle cortes finos al órgano y fijarlo con diferentes sustancias que pueden ser tan simples como el etanol, el metanol, la acetona o el muy conocido formaldehído, o mezclas de sustancias que deshidratan un tejido. Lo dejamos petrificado para evitar que se empiece a deteriorar y así lo podemos manipular y observarlo en el microscopio con más detalle. Todo esto lo va haciendo Omalu y en el momento en el que ve el tejido del cerebro bajo el microscopio se da cuenta que está totalmente anormal, con pequeñas lesiones que a simple vista no se van a percibir. Entonces, como buen científico, se intriga, se engancha en la duda y empieza a estudiar la rutina diaria de Mike Webster para poder encontrar algo, un detalle que le dé la clave para la explicación de lo que pudo haber pasado en su cerebro. Y Mark Bulger le va a pasar el balón a Tony Fisher, lo arroja muy cerca de sus pies. Entonces, aquí viene todo. Omalu se da cuenta que Mike Webster durante toda su carrera estuvo recibiendo constantemente golpes en la cabeza por la posición que jugaba en el equipo. Se da cuenta que siendo liniero defensivo, Mike Webster había recibido más de 70,000 golpes a lo largo de su carrera. Estos golpes no eran golpes normales, son golpes de jugadores de americano que al recibirlos agitan la cabeza. Y la analogía que hace el Dr. Omalu es que el cerebro está suspendido dentro del cráneo. Cuando la cabeza hace un movimiento brusco, el cerebro va a moverse dentro del cráneo, rebotando como pelotita de ping pong. Ese golpe en la cabeza constantemente genera un trauma en el cerebro, obviamente, y hace una lesión y progresivamente va degenerando el tejido. Después de ese golpe y de esa agitación se rompen vasos que producen pequeñas hemorragias por todo el cerebro. Eso genera un daño cerebral crónico y por ende se clasifica como un daño degenerativo que destroza el cerebro. El Dr. Omalu explica que hay algunos animales que toda su vida reciben este tipo de golpes y son similares a los que un jugador de fútbol americano recibe, pero estos animales tienen el cráneo diseñado para recibir este tipo de golpes y hay una protección alrededor del cerebro que funciona como un cinturón de seguridad para que el cerebro no rebote en cada golpe, por lo que el cerebro se amortigua y no es nada traumático. Un golpe cráneo con cráneo en el campo de fútbol se da a 100 Gs. Ahora, ¿qué es lo que dice la ciencia? Primero, hay que aclarar que aunque una película nos muestra que el Dr. Omalu es quien descubrió la enfermedad, realmente no fue el primero en hablar de esto. Los patrones celulares que se observan en el microscopio ya se habían reportado desde 1920 con el Dr. Harrison Marland, quien empezó a estudiar esta patología en boxeadores y de hecho se reporta que aproximadamente 17% de los boxeadores retirados presentan datos de esta enfermedad. También CTE es un término que ya se había utilizado por años para describir lesiones en el cerebro en personas que habían pasado por abuso físico, epilepsia, obviamente deportes de contacto como fútbol, box, hockey y militares expuestos a explosiones. Pero sí es un hecho que el Dr. Omalu fue el primer doctor en reportar casos significativos, demostrarlos y publicarlos, además de relacionarlos directamente con jugadores de la NFL. Ahora, ¿qué demonios es lo que se observa bajo el microscopio? El hallazgo característico de la TCE es una acumulación o conglomerados de proteínas con fibrillas entrelazadas. Es algo muy similar a lo que se ve en la enfermedad de Alzheimer. Estos cúmulos de proteína hacen que se pierdan las conexiones entre las neuronas y reduce la plasticidad cerebral. La plasticidad del cerebro es la capacidad de las neuronas de
conectarse entre sí. En términos muy sencillos, es lo que permite que el cerebro se reconstruya y eso es lo que nos da la capacidad de aprender y de modificar hábitos. Con los años, la plasticidad de nuestro cerebro va disminuyendo, por eso nos hacemos un poco más lentos y eso también tiene que ver con que empecemos a perder la memoria y presentar demencia o Alzheimer. Efectivamente, un jugador de fútbol americano recibe de 15,000 a 70,000 golpes a lo largo de su carrera, dependiendo obviamente de la posición en la que están jugando, y por lo mismo tienen el riesgo de desarrollar la enfermedad. A pesar de eso, hay 3 cosas importantes que la ciencia aún no sabe explicar. Número 1, la severidad de la enfermedad no va a depender de cuántas veces te golpeas o qué tan fuerte te golpeas la cabeza. Número 2, no sucede en todos los jugadores. De hecho, hay casos reportados de personas que nunca han recibido traumatismos cranoencefálicos, o sea, golpes en la cabeza y presentan la enfermedad, o lo contrario, hay personas que son militares, boxeadores o jugadores de fútbol americano que nunca presentan la enfermedad. Y número 3, por todo esto se sugiere estudiar un probable factor genético que predisponga a las personas a desarrollar CTE. Ahora, ¿cómo se presenta la enfermedad? Lo describen por etapas. Primero, los síntomas son dolores de cabeza y disminución de la atención, concentración o dificultad de la memoria a corto plazo y tendencias agresivas, o sea, las personas empiezan a ser agresivas. Después, los síntomas avanzan a depresión, las personas empiezan a ser muy explosivas, hay pérdida de la memoria, también ya no hay la habilidad del humor y hay dificultad lingüística. En la tercera etapa, los síntomas progresan a disfunción ejecutiva, o sea, ya no pueden seguir con su día a día, hay un deterioro cognitivo y agresión. Y en la cuarta etapa, los pacientes cursan con dificultad para expresarse, son agresivos, pueden desarrollar demencia o paranoia e idea suicida. El diagnóstico definitivo es un análisis histopatológico precisamente hecho por el patólogo, pero post-mortem, o sea, revisando tu cerebro bajo un microscopio después de haber muerto, válgame Dios. Ahora, esto es muy importante, los estudios de imagen de resonancia magnética y tomografía son estudios que pueden acercarnos al diagnóstico, aunque lo que se observa no es muy específico. Al final, esta película relata cómo se destapó la verdad y se relacionó la enfermedad con los jugadores de la NFL y obviamente los directivos y presidentes, etcétera, etcétera, de la NFL no querían que esta verdad saliera porque pues el fútbol americano es uno de los más grandes negocios de Estados Unidos y el mundo, por lo que obviamente no querían asustar a los jugadores, a sus familiares y a los espectadores. El Dr. Omalu sufre mucho, deja su trabajo porque lo obligan a dejar Pittsburgh a raíz de todo esto y es injusto porque él solamente quiere abogar por la ciencia y por la vida. Pero finalmente para Estados Unidos la NFL es un súper negocio, lo cual no van a cambiar por la ciencia. Pero bueno, en el resto de la película y en el desenlace de la película eso es lo que peleaban, que se supiera la verdad. La realidad es que sí se necesita indagar un poco más en el tema, pero actualmente ya hay muchísima información al respecto de eso porque sí, todos los jugadores, boxeadores, deportistas, militares tienen derecho a saber de la enfermedad y los riesgos que la repetición constante de un trauma puede ocasionar en el cerebro. Señoras y señores, pues esto es el ¿Qué dice la ciencia de Concussion? La verdad es que esta película es una de mis favoritas por todo lo que van relatando, cómo manejan la ciencia, los datos, todo lo que puede una persona aprender. Espero que les haya gustado, espero que les haya entretenido como a mí me gustó hacer este guión. La verdad es que me hubiera encantado que hubiera estado con nosotros el investigador forense para que nos diera más datos de las autopsias y las necropsias, pero bueno, en otro episodio lo tendremos con nosotros. Esto fue un poquito de ¿Qué dice la ciencia? Y nos vemos en el próximo capítulo. ¿Qué es? Ay, sí, se me antojó.